Vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo, los que pueden, los que se sienten cansaditos pueden permanecer sentados. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con esta porción de su palabra. Oh bendito Padre Señor, en el nombre de Cristo amado Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre mío, de escudriñar, de meditar en tu palabra. Yo te pido de que sea de bendición a todos los hermanos aquí presentes, mi Dios. Ilumínala con tu Santo Espíritu de amor, que signifique algo en nuestra vida esta palabra, Señor, y que lleve fruto. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Por qué esta porción de la palabra? Yo sé lo que tienen WhatsApp. Ya adelanté algo. Este es un versículo, y hay muchos versículos de la Biblia que a veces, por el mal entendimiento de la palabra o la mala proyección o las ideas preconcebidas que nos han dado, nos es de tropiezo, nos es de problema, nos es de gran preocupación, y puedo decir a veces que hasta de estorbo, nos desanima, nos desalienta. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me pasó por muchos años, y pensando en esto yo creo de que todos pasamos por esta situación, y creo conveniente en el nombre del Señor hablar de esto. Quiero que vean conmigo Hebreos 6 del 4 en adelante. Hebreos 6 es una porción de la palabra del Señor muy particular, y leemos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a orar de nuevo. Oh bendito Padre, en el nombre de tu amado Jesús, te doy la gracia, Padre, por esta palabra. Acláranos, mi Señor, porque esto es necesario para evitar toda confusión, toda duda. Gracias, Señor. Amén. Hermano, si nosotros somos como niños y leemos la palabra del Señor, créame de que no habrá problema nunca. Nunca habrá problema. Hay problemas cuando tenemos ideas preconcebidas, cuando tenemos estatutos humanos que batallan contra nuestro razonamiento. Entonces, cuando nosotros queremos ser o dejarnos guiar por estatutos de hombre, encontramos problemas cuando leemos la palabra del Señor. Yo no sé esta porción a cuántas personas no le ha perturbado. Yo le digo que a mí, y mucho, me ha preocupado y mucho por no entenderla. Ahora, ¿qué sucede en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay cuando leemos la palabra del Señor? Normalmente, y digo normalmente porque fueron los padres, por decirlo así, de las que son las corrientes de hoy en día. Hay dos corrientes importantes en el mundo, que es el calvinismo, que es una de ellas, y el arminianismo, que es otra. Los dos fueron personas que dejaron marcada la palabra, no marcada la palabra, sino marcada el camino a muchos que le siguieron. Calvino nació
en el año de 1509 y murió en el año de 1564. Jacobo Arminio nació en 1560 y murió en 1604, creo, 1604 o 1609, no estoy seguro, por ahí está. Lo que sí es que entre los dos dejaron plasmadas unas ideas, y ese es el problema, que tenemos ideas preconcebidas. Yo puedo mencionar, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que se hacen afines con estas ideas. Cuando leemos estos versículos, entonces viene el problema. Y le voy a explicar. Ejemplo, los calvinistas, ¿qué idea tienen? Tienen la depravación del hombre. La depravación del hombre que es total para los calvinistas. Para los arminianos, la depravación del hombre es parcial. No se le imputa mucha la culpa al hombre. Ahí tenemos en la elección. Para los calvinistas existe una elección. Para los arminianos no existe elección. Existe el libre albedrío. De ahí es donde viene todo lo que nosotros escuchamos de nuestras iglesias del libre albedrío. Viene de los arminianos. Para los calvinistas hay una expiación ilimitada para un grupo selecto, para los elegidos. Para los arminianos no, es ilimitada, es para todos. Entonces estamos hablando de dos corrientes, y le estoy hablando a inicios del 1500 comenzaron, fueron 100 años prácticamente. Y tenemos, por ejemplo, los calvinistas creen en la gracia irresistible, el llamado eficaz. Los arminianos no, piensan que hay una elección personal de decidir si sigo a Cristo o no, ¿verdad? Entonces, los calvinistas tienen la salvación como una perseverancia, nada más tienen que perseverar y tú eres salvo. Los arminianos no, es condicional, si te portas bien, de acuerdo a tus obras, tú eres salvo. ¿Por qué digo todo esto? Porque como hombre me han implantado muchas doctrinas y yo no sé de dónde vienen. Entonces, cuando leo la palabra del Señor, choca. Mencioné todo esto para darle a ustedes luces, para que ustedes mismos investiguen de dónde vienen todos estos pensamientos. Vamos a leer ahora esto y va a tener sentido por qué yo he dicho todo esto. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Vean esto, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vean el 4, porque es imposible. Esta palabra que es imposible a mí me causó mucho problema, precisamente por estas ideas calvinistas, arminianas que hay. La Biblia hay que leerla como está. Nos hacemos ignorantes y lo que está en la palabra lo asimilamos como niño. ¿Ok? Cuando dicen amén. Amén. De este versículo podemos sacar 3 preguntas. ¿Quiénes son o de quién se habla en estos 3 versículos? Lo otro, en el 6 dice la palabra recayeron. ¿Qué significa la palabra recayeron? Ahora, y la tercera pregunta, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron, todo esto, ¿verdad?, sean otra vez renovados para arrepentimiento? Ahora, nos olvidamos de toda aquella doctrina que yo les mencioné, porque para los calvinistas, respondiendo a la pregunta número 1, ¿de quién se habla?, estos no son cristianos.
¿verdad? Para ellos, desde el punto de vista de ellos. Ahora, realmente yo no sé cuántos de aquí presentes este versículo le ha llamado la atención y le ha llevado a temer. Miren lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Eso es serio, eso es deprimente, porque desde el punto de vista de nosotros, si nosotros estamos aquí incluidos, me están diciendo que es imposible que yo sea renovado para arrepentimiento una vez que haya tenido todo el conocimiento del Señor, recibido el Espíritu Santo y todo. Estoy perdido, es lo que me está diciendo ahí. Por eso, esta noche vamos a ver de quiénes se habla. Vamos a analizar partícula por partícula, como niños. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahí está. La primera característica, iluminado. Antes de seguir, quiero advertirle que hay muchos versículos en la Biblia de igual situación o condición de en donde muchos grupos de personas tienen opiniones contrarias y se contradicen enormemente en polos opuestos de lo que es el significado real y verdadero de lo que dice la palabra. Así que, inclusive, yo les invito a orar y a analizar esto, porque es muy importante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Aquí está, ¿quiénes son? Vamos a tratar de identificarlo. Cuando una persona es iluminada, cuando la gracia del Señor le descubre a uno su naturaleza de hombre pecador, de hombre perdido, ya sea desde el punto de vista calvinista o arminianista. Cuando llega la gracia, eres iluminado. Definitivamente, un hombre que no conoce a Dios no puede estar iluminado. Una vez que se ha iluminado, ya tiene un conocimiento de Dios. Definitivamente, desde el punto de vista de aquí, fueron iluminados. ¿Quiénes son ellos? Fueron cristianos. Fueron cristianos. Muy por el contrario de lo que piensan los calvinistas. ¿Ok? Vamos a ver otro. Y sigue. Y gustaron del don celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. ¿Qué es el don celestial? ¿Cómo podemos ver el don celestial? Lo primero que nosotros vemos cuando el Señor nos descubre con su gracia quiénes somos es el perdón. Ese don celestial que el Señor nos da, gustamos de aquel don celestial que viene siendo el perdón. Después viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Son dones que no entendemos. Son cosas que vienen después de que nos ilumina. Dice, gustaron del don celestial. Hay muchas cosas incluidas dentro del don celestial. Nosotros mismos empezamos a perdonar a otras personas que sabíamos que no podíamos perdonarlas. Comenzamos a perdonarlas. ¿Ok? Seguimos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vean esto. Todavía más claro no puede ser. ¿Qué persona que no es cristiano participa del Espíritu Santo? La pregunta es esta, ¿verdad? Es muy claro quiénes son aquellos. Ahora, yo estoy leyendo esto y dice que es imposible que aquellas personas después sean nuevamente perdonadas. Vean, necesitamos realmente una ayuda, necesitamos una explicación del cielo, porque no podemos vivir así, en esa agonía. Esta noche, muchos de nosotros vamos a encontrar paz en el Señor. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Dice,
y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Participantes del Espíritu Santo. O sea, que yo recibí el Espíritu Santo después de haber sido iluminado, después de haber tomado los dones del cielo, los dones espirituales, los dones celestiales que da el cielo, porque el cielo da muchas cosas. Luego el Espíritu Santo. ¿Ok? No sé cuántos de aquí han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, mas estas personas que dicen aquí que es imposible, la tuvieron. Entonces, la idea humana me lleva a mí a pensar, entonces, ¿dónde quedaré yo si ni siquiera he llegado a ese estado de sentir al Espíritu Santo? Mas ellos, es imposible que si vuelven a pecar, es lo que uno piensa, no encuentre yo perdón. Dice. Y asimismo, escuche esto, gustaron de la buena palabra de Dios. Miren la palabra que dicen aquí, asimismo gustaron. Hay una cosa, hay palabra de Dios y hay buena palabra de Dios. Este grupo de personas no solamente escucharon buena palabra de Dios, sino que la disfrutaron, se deleitaron, se gozaron. ¿Quiénes son entonces estas personas? Dicen los calvinistas, no son cristianos. En este versículo. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque tienen idea preconcebida de doctrinas. ¿Qué le quiero yo mostrar con esto? Que si usted tiene una doctrina preconcebida en su cabeza que va en contra de lo elemental que dice la Biblia, deseche la doctrina. La Biblia es real y verdadera. Escudriñémoslas. Así verá usted que toda la doctrina de hombre choca con la palabra de Dios. Estamos nosotros aquí mismo, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Ok. ¿Cuántos de nosotros aquí sentados hemos primero escuchado buena palabra de Dios? Muchas veces yo prendo la radio o el televisor para escuchar un mensaje, pero no demoro mucho antes de apagarlo, porque después del mensaje bonito viene lo siguiente: Dios te quiere bendecir, dale al Señor su parte, hablamos de plata y Dios te va a bendecir. De una vez dañan el mensaje, ya casi no hay buena palabra. Es casi imposible encontrar un mensaje hoy en día en donde comience y termine y no pidan. Es casi difícil. Pero estos que estaban aquí gustaron de la buena, mire, no es cualquier palabra, de la buena palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, miren esta característica: fueron iluminados, gustaron del don celestial. Vaya, ese don celestial, yo antes dije que incluía muchas cosas. Ellos tenían el poder de la oración, ese don celestial, que cuando tú oras es como si fuera una cuerda o una escalera de la cual los ángeles suben y bajan. Eso es algo tan grande, ese don celestial. La palabra que te da el Señor para hablarle a otro, ese don celestial. Estos gustaron de esos dones. Y lo menciono ahora para que no se me quede, porque quiero ver, que ustedes vean, disculpen, las características de esta persona. Ahora vamos en el 5. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Wow. Ahora, ¿qué poderes del siglo venidero? Son poderes mucho más altos que lo que nosotros pensamos, que poder orar por una persona y que reciba el milagro,
de ver mover las cosas en este mundo por la oración. Estamos hablando de otro tipo de poder. Poder de conocimiento de la palabra, poder de comunicarnos con Dios, poder de tener esa paciencia y esa felicidad y esperanza en el Hijo y en su venida. Son poderes que no tienen muchas personas, pero ellos aquí lo tenían. Ahora, contestando a la primera pregunta, ¿quiénes son estas personas? Porque muchos se consuelan en decir, no, ellos nunca fueron cristianos. Sí son cristianos. Sí son cristianos. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir esta palabra? Recayeron. Ok. Quiero que comprendan algo. Aquí y en otras versiones está un poco más clara. La palabra recayeron no significa aquella persona que conociendo a Dios y siendo impactado por una tentación cayó de una vez y luego estando en pecado, y es lo que nos pasa y nos lleva a entender esto así de esa forma. Ya en pecado ya no hay perdón para mí. Acuérdense que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor está ahí con nosotros. Si el justo cayere no quedará postrado, pues Jehová levanta su mano. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí con esta palabra recayeron? Ok. Hay muchas personas que han pecado enormemente y uno no se explica por qué volvieron a surgir. Muchos de nosotros condenamos a una persona que la vimos muy ungida en el Señor y luego cayó, y en nuestro corazón no nos agrada cuando aquella persona vuelve y se levanta, porque como versículo como este dice, es imposible. Entonces no serán de Dios ellos. Aquí la palabra recayeron equivale a apóstol o apostasía. Es ahí la gran diferencia. Las personas que recaen son apóstatas de la apostasía. No son las personas que por una tentación pecaron. Y quiero que esto lo tengan muy claro ustedes, porque le va a traer paz en el corazón. Quizás ya algunos seres queridos no están con nosotros y tenemos la duda. Ellos fueron una vez llenos del Espíritu Santo, una vez hablaron lengua, una vez oraron al Señor, una vez hicieron muchas cosas, pero hay duda en nuestro corazón. ¿Es posible eso? Porque este versículo dice que es imposible. Pero vamos a ver, en nombre de Cristo. Y recayeron. Ok. Vamos a tener ejemplos bíblicos como por ejemplo Abraham. Abraham pecó. Cuando fue a Egipto, le dijo a aquella persona, sería el faraón, rey, que le agradó su esposa Sara, le dijo, esta es mi hermana. Él pecó, mintió y puso en riesgo muchas cosas. Abraham, mas el Señor lo perdonó. Y vemos en la historia Noé, el pecado de Noé. El Señor le perdonó. Ahora, ¿hasta qué punto uno puede pecar que el Señor le perdone? Nosotros podemos ver ejemplos como el de David, y a nadie le gusta ese pasaje. Como un hombre tan cercano a Dios, viendo el poder de Dios, hace un pecado tan grande, teniendo tantas mujeres, codiciar la de uno de sus capitanes, poseerla y después ver que quedó embarazada y matar al esposo, prácticamente mandarlo a matar. ¿Es un hombre de Dios o es un apóstol?
mas el Señor le perdonó. Y entonces este versículo, ¿qué es lo que quiere decir? Precisamente, recayeron no es aplicable a aquella persona que, conociendo la grandeza de Dios, en un momento de debilidad peca. No es esa persona. Sí, son cristianos. Ahora, ¿qué otro pecado y con qué podemos comparar la apostasía? La apostasía es una negación total de Dios. La apostasía es un estado del hombre que totalmente queda desligado de la gracia del Señor. Ahora, negar a Dios, ¿qué tan grave es? Yo le puedo dar el ejemplo de un hombre que negó a Jesucristo en su cara. Lo negó y con maldición, negándole, viendo la grandeza de Cristo, después le negó. Y su nombre ustedes lo conocen, Simón Pedro. Lo negó. Y lo negó 3 veces. Mas el Señor lo perdonó. Entonces, ¿de qué apostasía estamos hablando? Vamos a compararlo con 2 niñas. Una que está desmayada y una que está muerta. Las 2 se parecen estar en la misma condición, fría, descolorada, pálida, inmóviles, pero una simplemente está desmayada. Eso significa los cristianos que están en pecado pueden ser revividos, mas la otra está muerta, no puede ser revivida, está muerta. Hay una gran diferencia entre las personas que caen y las que recaen. Ahora, y esto es difícil, les digo que es un tema difícil para entenderlo, pero te va a dar paz cuando el Señor te abre los ojos, te abre el entendimiento y puedas comprender que sí, se trata de cristianos, pero que apostataron de la fe y que recayeron. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vean eso. Esto aquí a mí me conmovía mucho. ¿Cómo yo voy a hacer que Jesucristo sea crucificado nuevamente y exponerlo a todo aquel vituperio nuevamente por mi pecado, después de haber conocido a Dios? De verdad que me martirizaba mucho este versículo, pero por las ideas preconcebidas que anteriormente yo tenía. Pero si uno como niño toma este mensaje, esta palabra, no hay problema, es muy clara. Ahora, en el tercer punto, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 4 que dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Yo no sé si hablar los poderes del siglo venidero. Esos poderes, muy pocos aquí lo hemos experimentado. Es de lo que viene. Es mucho más grande. Ellos lo experimentaron. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados. Quiero que entiendan esto, porque es imposible que aquellas personas sean renovadas. Ahora, le diré algo. ¿Quiénes están en ese grado de apostasía? Es tan difícil que una persona esté en ese grado, que es ahí por la razón por la cual es imposible. Un gran teólogo, al leer esto, dijo que lo que quería decir el apóstol es que era muy difícil que una persona en este estado sea nuevamente
renovada, el que el Señor le dé la oportunidad de arrepentirse. Ahí no dice muy difícil, dice es imposible. Ahora, vean esto, y en esto se centra el mensaje y el entendimiento de este versículo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con todo esto? Mire, cuando tú pruebas algo, vamos a suponer que yo quiero construir una calle sobre un pantano y con toda la ciencia de ingeniería no puedo. Si yo digo ya yo no puedo construir esa calle, no hay manera. Usé los mejores elementos, no se puede. Escuche esto. Vamos a llevarlo al lado espiritual. Si el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para salvar a una persona que conoció todos estos atributos, si la sangre de Cristo no fue lo suficientemente poderosa para salvar a aquella persona, entonces nada, ni el mismo Dios puede hacerlo. Uno dirá, vaya, primera vez que yo oigo que Dios no puede hacer algo. Aquí dice, porque es imposible. Imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que tú conoces al Señor, es imposible que tú llegues a esta situación. Tarde o temprano, aquella persona que se convierte en atea doblará su rodilla antes de la muerte. Todo aquel que conoció a Cristo volverá a orar, volverá a hablar, volverá a pedirle perdón, volverá a llorar. En su último momento, en la cama donde se encuentre, si vivió una apostasía total o queriendo ser apóstata, que no existe, si conociste todos los dones celestiales, ten la plena seguridad que es imposible que mueras sin Dios. ¿No dicen amén? Amén. Es imposible. Y es ahí donde no se percibe ni se entiende bien estos versículos. Pues es imposible que una luz alumbre más fuerte que la luz del Espíritu Santo. Es imposible que el sol alumbre más fuerte y de más calor que el Espíritu Santo. Si una persona tuvo el Espíritu Santo, ya no hay otro espíritu que le dé más calor. No hay otro espíritu. Si una persona conoció el sacrificio de Jesucristo y se fue al pecado, ya no hay un segundo sacrificio. Jesucristo no te puede decir, bueno, yo conozco otro Cristo, Él te va a dar otra oportunidad, Él va a sufrir de nuevo. No, es imposible. Para Dios hay un imposible. ¿Cuál? Que una vez que tú hayas gustado de los dones celestiales, una vez que hayas participado de la buena palabra del Espíritu Santo y que tú hayas visto los poderes del siglo venidero, es imposible que mueras sin Dios. Esta palabra imposible muchas veces nos causó problemas y nos entorpecía y decir, ¿para qué yo voy a seguir en la vida cristiana si aquí dice que no hay opción para mí? Lo que es imposible es que tú, conociendo todo esto, no seas salvo. Como quieren decir los arminianos, que somos o son la gran mayoría de las iglesias evangélicas en Panamá. Ahora, esto el apóstol lo dice claro, pero no lo comprendíamos por nuestra percepción desde el punto de vista de nuestro conocimiento. Hay algo
y piensen en esto, más grande que Dios. ¿Conoce algo más grande que el Alfa y el Omega? ¿Algo más infinito que el Señor? Si conociendo esto, el Señor te dio la salvación y tú conociste la salvación, es posible que lo más grande no sea suficiente para salvarte después. Es posible que Dios salve hoy y mañana no te quite la salvación, pues uno de los atributos del Señor es que Él no tiene sombra ni mudanza en la opinión ni en el parecer. Y vamos a estudiarlo, porque en la Biblia muchas veces pareciera que Dios se arrepintió y por la oración de los profetas Dios cambió de opinión. Vamos a ver que eso es falso, que Él lo tenía planeado. Vamos a ver en los estudios que siguen. ¿Podrá haber algo más grande que Dios? Que Él me hizo conocer todo esto y no fue suficiente para mí. El Alfa y el Omega no fue suficiente para salvarme. No, es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos lo tienen ahora claro? Amén. Ahora, el apóstol aún en esta situación, en el versículo 7, llama a la naturaleza como formas de ayuda y para poder comprender este versículo, porque dice: porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquellos que por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Hace uso de la naturaleza. Toda aquella tierra que cae la lluvia y produce hierba provechosa, la cual es labrada, hay provecho en aquella lluvia. Mas la que produce abrojo, espino, está llamada a ser eliminada. Ok. Yo sé de que muchos dirán, estos versículos quizás a mí nunca me llamaron la atención. Si nunca te llamaron la atención, tienes que leer más la Biblia. Tienes que buscar más de Dios. Porque por más de 20 años, diría yo 25 años, luché con estos versículos que para mí fueron de mucha confusión. ¿Cómo para el Señor va a haber algo imposible? Y yo quiero de que esta noche ustedes comprendan que si tuvieron un familiar que una vez adoró a Dios, Él está con Dios, porque para Él es imposible. Ahora, recayeron ese grado de apostasía, ¿quiénes están ahí? Esa es la pregunta, disculpen, la respuesta que muchos teólogos debieran tener para cuando alguien le pregunta ¿por qué Dios no le dio la oportunidad a Satanás y a sus ángeles de un arrepentimiento? Ahí hay apostasía. Y si tienen la vista abierta, pueden captarlo mejor desde ese punto de vista. Pues un humano no tiene esa percepción que tenían ellos. Un humano peca y se arrepiente. Peca y se arrepiente. Y Dios te dice en esta noche, no importa si tú gustaste del don celestial, si tú escuchaste la buena palabra, si fuiste partícipe del Espíritu Santo, tú eres hijo mío. Tú eres hijo mío, yo no te abandonaré nunca. Si estás desanimado, desalentado, eres hijo mío, nunca te separaré. Si has pecado, el Señor te lleva y te llama a arrepentimiento. Ahora, ¿por qué estos versículos aparecen como con luz roja en la Biblia? ¿Tendrán alguna función? Sí.
Y es precisamente aumentar el temor hacia Dios. Es como una persona que te dice, en ese cuarto no entre, porque en ese cuarto hay un virus muy peligroso. ¿Tú entrarás? Pregunto, ¿entrarás? Ni preguntarás ni siquiera qué clase de virus, tú te apartas. Así es este versículo. Nos alienta a nosotros a seguir la buena profesión que hemos decidido en nuestra mente, decidido, porque en realidad Dios es el que pone ese sentimiento en el corazón. Hemos de llevar la obra, porque versículos como este nos empujan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta noche, en el nombre de Cristo, fue bastante rápido, pero tan importante para nosotros tener claro lo que sucedió aquí. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué características tienen los apóstoles? Los que apostatan de la ley y del conocimiento de Dios. Es necesario, primero, que Dios cambie su naturaleza. Es necesario que Dios deje de ser fiel. Quiero que entiendan esto. La inmutabilidad del Señor tiene que ser cambiado. Dios tiene que variar. Hay muchas cualidades en Dios que Él tiene que cambiar para que una persona apostate, o sea, apóstata. Dios no puede variar su naturaleza. Por eso es que dice, es imposible. Por eso es que hay algo imposible para Dios. Sí, que Él no cambiará jamás. Y si Él te dijo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, eso nunca cambiará. Nunca cambiará. Yo no sé, yo le voy a pedir al Espíritu Santo ahora que nos ayude, porque quizás lo tremendo de este versículo, quizás algunos no lo han tomado en cuenta. Y es que Jesucristo murió por ti. Aquella sangre que derramó en el Calvario fue por ti. Si tú me estás escuchando ahora, es porque Él permitió que tú llegaras aquí. Y si Él permitió que tú llegaras aquí, has escuchado la palabra de Él, tú oras al Padre, tú eres un hijo de Él, no dudes de tu salvación. No importa cuántas ideas preconcebidas hay en el mundo, cuántas corrientes humanistas, cuántos pensamientos, la Biblia tienes que leerla y tomarla y entenderla como un niño. Muchas veces choca la palabra y decimos no entendemos, pero es por nuestras ideas preconcebidas. Ahí está Jesucristo, más de 2000 años, nunca ha cambiado. El sacrificio sigue actual. Y ahora tú te encuentras en una situación quizás decaído porque eres débil, porque has pecado, porque piensas que no eres digno, porque te sientes muy mal delante del Señor, y por eso Él puso estos versículos en la Biblia para animarnos, para alentarnos, para decirte que tú eres su hijo y que es imposible que alguien te arrebate de las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni peligro, ni cuchillo, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Nada. Es imposible. Yo quiero animarle
Ahora, con este conocimiento que da paz en el corazón, libérate de toda cosa que ata tu vida cristiana, toda cosa que la entorpece, porque te sientes pecador y te sientes que no eres digno y dudas de tu salvación. Mira a Cristo. Él no cambia. Él ha dicho: un corazón contrito y humillado no desprecio. Mira al Señor, pídele perdón, pídele perdón. Y Él no es hombre para que mienta. Él te va a perdonar. Y tu salvación es segura. Eso es lo que predicamos. Esa es la gracia del Señor. Esa es la estabilidad de que nuestra salvación está segura en las manos de nuestro Dios. No es un evangelio de temor, no es un evangelio cambiante, que si hoy estoy salvo y mañana pierdo mi salvación. No, camina firme, camina fuerte, sabiendo que la victoria es tuya. Es tuya por medio de aquel que nos amó, aquel inmutable, aquel que siempre es igual, Jesucristo. Ahí donde estamos, vamos a orar, a levantarnos. Levante sus manos, porque entender estas cosas es importante para que te vaya bien. A veces un padre tiene muchas cosas para un hijo, pero no le dice todo lo que tiene para que el hijo sea esforzado y haga su parte. El Señor te pide que tú hagas tu parte. Tú no puedes seguir viviendo livianamente la vida. Si entendemos bien este versículo, ya eres hijo de Dios. No seas malagradecido. Mira al Señor qué es lo que tiene para ti y qué demanda de ti. Y pídele fuerza para que tú puedas hacer su voluntad. Porque todo aquel que inflige la palabra del Señor peca. Todo aquel que falta a sus mandamientos peca. No has recaído. Estás en pecado. Pero si el justo cayere, no quedará postrado, pues Jehová levanta su mano. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te doy las gracias por estos versículos, mi Dios. Y yo te pido que tú abras el entendimiento de toda persona aquí presente esta noche, para que sean felices, para que tengan paz y para que tengan prosperidad, porque muchas veces la duda nos estorba, la duda nos frena, las dudas nos roba el gozo, las dudas nos roban las bendiciones y las dudas te desagradan. Danos fe, Señor, para seguir una vida victoriosa, sin duda, sabiendo que somos más que vencedores por medio de ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén.